que akun ibama ne utiekame ne putene agro ereka bauritzika ne retzeka na ireba reme rayonaito y que tatu cari 9 de agosto 7 meme Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hola amigos, les habla Utiekame. Un saludo a todos ustedes hoy en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día es muy especial. Conmemoramos una vez más la lucha por los pueblos indígenas, por los derechos, por la igualdad y el respeto hacia las tradiciones. México, como quizás muchos no lo saben, es uno de los países con más riqueza cultural en todo a nivel mundial. Es por eso que para nosotros este día es importante porque mostramos que seguimos en pie de lucha porque se reconozcan nuestros derechos, tener que no haya tanta discriminación, vivir a la par de la sociedad, ¿no? Que unos no estén arriba de otros. Los pueblos indígenas representan música ancestral, identidad cultural, tanto de vestimenta, comida, cosmovisiones, respeto a la madre tierra, al agua, al sol, al fuego, a la luna. En sí, todo nuestro entorno, nuestra madre tierra, creencias religiosas y medicinas ancestrales que se venían practicando antes de que llegara la conquista. Los pueblos originarios representan lucha por sus territorios, por defender la madre tierra, no la deforestación, protección del agua. Todos los pueblos originarios a nivel mundial pues siempre buscan eso, ¿no? El respeto hacia sus tradiciones, sus creencias, que tengan los mismos derechos. En particular, pues mi comunidad wixárika pues ha luchado por la defensa de los lugares sagrados, lo que es allí en Wirikuta, una lucha que ya lleva años en concesión con las mineras canadienses en Real de 14, el cual pretendían el saqueo allí de las minas. Y como digo, no pedimos que a lo mejor nos entiendan al 100%, solo que comprendan el motivo de las luchas de los pueblos indígenas en todo el país y en base a que ustedes ya entiendan o comprendan el por qué se sigue luchando por conservar nuestras tradiciones milenarias, pues que sean empáticos o simplemente que tengan el respeto, ¿no? El respeto a las creencias indígenas, a las tradiciones, a la cultura, pensamientos religiosos y esto también pues aplica para todos, ¿no? No solo para los pueblos originarios, sino que una vez nosotros aprendamos a respetarnos mutuamente, creo que tendríamos una mejor sociedad. Pues respetar a las comunidades indígenas pues es como respetar la historia de cada país, porque cada país si tiene una gran diversidad cultural, eso es lo que proyectamos hacia el exterior, hacia las otras naciones, y eso es lo que caracteriza y le da ese toque único a cada país. Aquí en México hay distintas culturas, bebidas, tradiciones. Tenemos Oaxaca, la Guelaguetza, la cultura wixárika, sus artesanías, su vestimenta. En cuanto a comidas, pues todo se basa, la comida mexicana, en el maíz, la bebida, el mezcal, el tequila. En cuanto a música, tenemos lo que es el mariachi, orgullo mexicano. Así que desde aquí hacemos la invitación a que respetemos a todas las comunidades indígenas en el mundo, aprendamos de ellos, aprendamos a convivir con ellos y pues al final de cuentas eso es lo que nos va a enriquecer como sociedad.
Pampariyotzi, Tetacarreya. Muchas gracias y nos vemos.